Está hablando esta mañana la alcaldesa Claudia López sobre el feminicidio, la muerte, el asesinato de Erika Aponte, que efectivamente tenía medidas de protección. Dice la alcaldesa, ella que el jueves de la semana pasada había denunciado a su pareja diciendo que la iba a matar. La alcaldesa responde esta mañana que sí la protegieron, que había ido a casas de refugio, que le ofrecieron medidas de protección. Desde la alcaldía, con las declaraciones de la alcaldesa López, Felipe García. Sí, señor Néstor, 11 años en total llevaba Erika Aponte con su asesino, llevaba viviendo con ese señor con el que tenía un hijo de 8 años. Dice la alcaldesa Claudia López esta mañana que, como usted menciona, el jueves de la semana pasada Erika se acercó a una casa de justicia en Usme, localidad donde residía con este hombre y sus suegros, a interponer precisamente la denuncia de decir que ella había sido víctima de violencia intrafamiliar sistemáticamente durante varios años. Dice la alcaldesa que le ofrecieron el máximo nivel de protección, que es el traslado a una casa de refugio. Sin embargo, menciona la alcaldesa Claudia López que Erika rechazó esta medida, según ella, porque ya se había ido a vivir con sus padres y su hermana a Suacha, en una vivienda donde estaba con ellos. Dijo además que como ya estaba con su núcleo familiar se sentía más protegida. Sin embargo, dijo ella, le insistieron en que formulara ante la comisaría la denuncia formal y pidiera medidas de protección, y en total, Néstor, ella sí hizo esta diligencia y en total se le dieron 4 medidas de protección. La primera, hacer un llamado para que Cristian Camilo Rincón, el hombre que la asesinó, cesara la violencia contra ella. La segunda, que cesara también la instrumentalización de su hijo. La tercera, que no se podía acercar a su vivienda. Y la cuarta, que tampoco se podía acercar a su lugar donde trabaja, lugar donde, recordemos, la asesinó luego de un altercado. Escuchemos, Néstor, lo que decía la alcaldesa Claudia López. Nos relató hechos dolorosos y sistemáticos de violencia de género, de violencia contra ella, de intimidación a su hijo, de instrumentalización de su hijo. Nos dijo que tenía sistemática violencia intrafamiliar. El caso, según lo relataba Erika, era francamente dramático. El pánico de Erika era evidente y su solicitud de ayuda fue expresa. Inmediatamente en la Casa de Justicia le ofrecimos el máximo nivel de protección que podíamos ofrecerle, no solamente asistencia psicosocial y jurídica, sino el traslado inmediato de ella y su hijo a una casa refugio. Justamente Sobre por eso se llama asesino, casa. Néstor, Cristian Camilo Rincón, dijo ella que el feminicida planteó con sevicia agredir a Erika. Dice ella, la alcaldesa, que estuvo vinculado en distintas ocasiones, en 3 años exactamente, a empresas de trabajo como de transporte como conductor. La última vinculación fue, Hermanso, Néstor, a una empresa que se llama Somos, que es ruta administradora de Transmilenio en Usme. Sin embargo, dice ella que este hombre pasó todas las pruebas porque no tenía antecedentes. Sin embargo, luego de una revisión exhaustiva, se determinó que este señor tenía antecedentes, o más bien unas anotaciones por lesiones personales, luego de unas riñas que tuvo en 2021 y 2022 contra unos hombres. Sin embargo, estos hombres no interpusieron la denuncia, y es por esto que este hombre pasó todas las pruebas psicotécnicas y jurídicas para entrar a trabajar precisamente a Transmilenio. Sobre el hijo, el niño de 8 años que quedó huérfano, esto dijo la alcaldesa Claudia López. Escuchemos. El llamado de protección que fue a poner en la Casa de Justicia el 11 de mayo nos manifestó que no le habían permitido sacar al niño de la vivienda donde ella residía. Ese niño entonces permanece en Usme, en la casa de sus abuelos paternos, y hemos solicitado ya al defensor, a quien tiene la competencia. Nosotros fuimos anoche con la Policía Metropolitana de Bogotá. La Policía Metropolitana entrevistó a la abuela del niño, que fue quien acudió a abrir la puerta, pero la abuela nos manifestó que ella no iba a permitir tener acceso al niño. La policía no entregó al niño finalmente la abuela paterna de este hombre, Cristian Camilo Rincón, que, recordemos, Néstor, murió anoche en la clínica Santa Fe luego de dispararse a sí mismo con el arma que asesinó a Erika. Y un dato adicional, Néstor, es que este hombre ayer estaba de descanso, usó el uniforme del SITP, se puso un carnet de una empresa de seguridad con lo que había trabajado antes, entró a un centro con el arma de fuego. Allí empezó una discusión con Erika en el lugar de trabajo de ella, en específico Ginos Pizza, que ella trabajaba ahí en ese lugar. Erika sale corriendo y en ese momento es cuando este hombre le propina 2 disparos, se acerca nuevamente al cuerpo y allí se dispara él. Felipe, le pediría una aclaración. Usted me dice que ellos, Erika y Cristian, Erika la víctima y Cristian el asesino, su pareja, llevaban 11 años juntos. Sí, señor, 11 años. Pero en total llevaban juntos estos 2 personas. ¿Y el niño no es de 5, sino de 8 años de edad? De 8 años, sí, señor, es lo que revela esta mañana la alcaldesa. Entonces estoy haciendo la cuenta. O sea, ¿esa relación comenzó cuando ella tenía 15 años?
cuando era apenas un adolescente y tuvo el niño más o menos a los 18, 19 años. Sí. Y el máximo nivel de protección que le ofrece el gobierno de Bogotá es llevarla a una casa refugio. Sí, señora, una casa de refugio en Usme. Sin embargo, Erika fue la que rechazó esta medida porque ya se había trasladado a una vivienda donde vivía con sus padres y su hermano, Felipe, y su hermana. ¿Eso es una protección? O sea, va ella a denunciar que su pareja la quiere matar. Y le dicen, váyase de su casa, váyase a vivir a una casa refugio. Pues la mató en el trabajo. La mató en el trabajo. Inclusive sí. Si hubiera aceptado la casa refugio, es decir, ¿qué clase de seguridad es el Estado diciéndole, este es el máximo nivel de protección que yo le ofrezco? ¿Para qué sirven, Felipe, todas esas líneas que se han inventado para atender casos de maltrato a las mujeres? Línea rosada, línea púrpura, línea violeta. 155. Nos hemos llenado de una burocracia supuestamente para proteger a las mujeres. Va una mujer como Erika, dice, me va a matar este salvaje, que la mató. Y lo único que le dicen es, vete para una casa refugio. Pues Néstor, es que sí, es que todo disfunciona de esa manera en este país. Y una mujer que ya sabía que las autoridades sabían, por lo que le estamos oyendo ahorita a la alcaldesa de Bogotá, que la iban a matar, y la mataron. No, claro, es que Felipe, es que lo hubiera podido matar. Hay una falla en el servicio por parte del Estado, y es eso. Felipe. Pero ¿sabes Néstor, qué es lo peor? Estamos planteando entonces que para proteger a la señora hay que ponerle un esquema de seguridad cuando presenta una amenaza. Es que la capacidad del Estado también pero es hay que hacer algo, Felipe. Hay que hacer algo, Luis Ernesto. En este caso hay que hacer algo porque esa no funciona. La casa refugio, hay que hacer algo, Luis Ernesto, porque esa no funciona. Si me permiten desarrollo la idea. Pero a ver, le hago una pregunta. ¿No es en estos casos en donde se mete el Estado, dice, la denuncia de esta señora es seria y hay que ponerle una protección, sí, un esquema de seguridad, sí, lo que sea para protegerla por lo menos temporalmente? Porque hay un Néstor, señor que la está buscando para matarla y la mató. ¿Qué gracia, qué sentido tiene decirle váyase a vivir a una casa refugio? Eso es protección. Te voy a decir cuál es la gracia, Néstor, y es que a través de esa medida de casa refugio que no aplica, Felipe, si me permites, que no aplica únicamente para este caso, cuando se trata de violencia intrafamiliar, sino que aplica para personas, por ejemplo, que por su liderazgo social denuncian que están siendo objeto de hostigamientos, se trasladan a una localidad distinta. Está absolutamente demostrado. Este es un caso trágico, absolutamente trágico, donde lamentablemente esa medida no funcionó, pero esa medida sí ha funcionado en otros muchísimos decenas de casos en la ciudad de Bogotá, de las cuales fui testigo, donde el traslado de la localidad, donde saca usted a la persona de una situación donde está expuesto permanentemente a unas rutinas, a un monitoreo. Pero ¿qué capacidad tiene el Estado? Y yo sé que uno, ante la impotencia de semejante canallada de violencia de género, de este feminicidio, dice, bueno, pero ¿por qué el Estado no reaccionó? Pero seamos también razonables. ¿Qué capacidad tiene el Estado de impedir que un demente vaya hasta el lugar de trabajo? Precisamente para eso fue creada la Secretaría de la Mujer. Y se suicide. Para eso fue creada la Secretaría de la Mujer. Entonces yo sí creo que esto es una secretaría fallida cuando vemos un caso como este. Se lo pongo en otros términos, y a mí me gustaría que la secretaria, la doctora Diana Rodríguez, replanteara completamente esa política de prevención porque no está siendo eficaz. ¿Por qué hay tanto, Felipe? Pero seamos justos. Funcionario, exfuncionario, que anda en carros blindados y que anda protegidos por el Estado, seguramente con razón, bien hecho? ¿Y por qué a una persona de la calle no le pueden creer que la van a matar? Y la mataron. Sí, pero sí le creyeron, Néstor, y le ofrecieron el instrumento que tiene la refugio. Eso no es serio, Héctor, eso no lo hubiera saltado. Yo conozco esas casas refugio, Néstor. Eso para una mujer es insostenible. He estado en 2 oportunidades haciendo trabajos de periodismo allá. La oferta es: usted entra completamente anónima en muchas ocasiones sin decirle a su familia que usted se va a internar en esa casa, le quitan el teléfono celular, cualquier tipo de comunicación, y a partir de ese momento prácticamente como un castigo, una cárcel para una mujer. Termina en muchas ocasiones renunciando por esa privación. Eso no es protección. Pero se debería replantear, Héctor, desde las comisarías de familia. No, es que la segunda otra posibilidad para haber protegido la vida en este caso era haber detenido al delincuente.
que evidentemente ya estaba cometiendo unos delitos. Es que solo había dos maneras de proteger la vida: o escondiendo a la señora, que es la casa refugio, para impedir que el asesino llegara hasta donde ella, o deteniendo al asesino. Y eso segundo tampoco ocurrió. Y eso segundo no lo puede hacer un comisario de familia, ni la Secretaría de la Mujer, ni nada por el estilo. Lo hace la Fiscalía General de la Nación y las autoridades policivas. ¿Cuál era el crimen que había cometido antes de la amenaza? ¿Le parece poquito la amenaza, Néstor? La intimidación, la instigación que estaba haciendo, la violencia que estaba ejerciendo contra su expareja. Ese es un delito, y es un delito grave. Con la Fiscalía. Ese es un delito, claro, y es un delito grave. Héctor, no es que ¿qué hizo? Cometió un delito enormemente grave. Porque ahora desmontamos de la responsabilidad que tiene el Estado. Ella hizo lo que tenía que hacer. Yo estoy hablando del Estado. La solución, Néstor, es que yo estoy hablando del Estado. Se le da demasiada, justamente como lo. Yo estoy hablando del Estado. En estos casos, entonces, le tiran la pelota, Héctor, le tiran la pelota a la víctima en muchos casos. Entonces, claro, vaya usted a la comisaría de familia porque es un tema suyo con su esposo, señora, y arréglese allá y entiéndase usted con él. ¿Y cómo así? Pero si es un delito de por medio. Pero es que eso es lo que estoy diciendo yo, Ricardo. Así es, precisamente la Fiscalía tiene que estar, la Fiscalía, yo no sé si fue que la noticia criminal nunca llegó a la Fiscalía o lo que fuera, pero el orden de las cosas era haber detenido al potencial asesino, porque el señor había venido anunciando el hecho delictivo, y eso era la comisión ya de un delito. Héctor, le voy a decir. Y ahora resulta que es la Secretaría de la Mujer la culpable, habráse visto. Pero para eso se creó, ¿o no? No es para eso que se creó la Secretaría de la Mujer. Para evitar el maltrato y la violencia contra las mujeres en Bogotá. Claro, lo cual no quiere decir que si asesinan a una mujer sea culpa de la Secretaría de la Mujer. Estamos diciendo que es una política fallida, porque evidentemente falló. No es una política fallida, porque nunca se llega a cero casos de feminicidio. Esta señora de la que estamos hablando, Erika, fue el jueves de la semana pasada, 11 de mayo, a decir que me van a matar. La dejaron matar. ¿Y usted cree que nadie es responsable? En el Estado que le da secretarias, que le da unos jugosos contratos a estos funcionarios públicos, y entonces nos quedamos callados y decimos la culpa es de la víctima por no ir a la Fiscalía. No, si me oyó bien, Néstor, yo ya le dije quién creo que es el responsable. El sistema judicial penal que no actuó a tiempo. Ella presentó la denuncia. Por eso, pero como yo sé que ella presentó la denuncia, como usted está preguntando quién puede ser el responsable institucional de no haber dado la protección eficaz para que no hubiera ocurrido este delito, yo le estoy contestando. La responsabilidad está en el sistema judicial penal, porque ese señor había cometido un delito, amenazar a una persona, ejercer el grado de violencia que ese señor había ejercido con su expareja, ya era suficientemente grave como para que actuara el sistema penal judicial. Que recibió la denuncia no la llevó a la Fiscalía, no compulsó la copia a la Fiscalía. Es probable, eso no lo sabemos, pero es probable que haya pasado así y hubiese sido una omisión. Pero esa autoridad administrativa hizo lo que podía hacer. Lo que tenía que hacer, pero además darle una medida de protección. Héctor, pero la mayor es decirle, venga, la protegemos aquí. Pero Héctor, es que la mataron. Usted me está diciendo como si me estoy inventando que la mataron. El jueves de la semana pasada va y denuncia. ¿Qué pasa ante una denuncia de esta naturaleza? ¿Qué pasa ante una denuncia de esta naturaleza? Erika, a una casa refugio. Va castigada a una casa refugio. ¿Qué más tenía que hacer? Pero es que, Néstor, le estoy diciendo. ¿Qué más tenía que hacer? Garantizar la protección de ella. Pero garantizarla ¿cómo? Es que no es echando carreta y tratando de culpar a unas personas por antipatías personales. No, es que no es carreta. No tengo ninguna antipatía personal. Simplemente estoy diciendo, existe una Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá que se crea para proteger a las mujeres. Aquí una mujer va y denuncia y después la mata a su agresor, su exmarido. Y la Secretaría hizo lo que está en el marco de sus competencias. No hay ninguna antipatía, estoy narrando unos hechos y diciendo que la política que existe es fallida. Hay que replantearla. Pero la Secretaría de la Mujer hizo lo que le correspondía, que era primero recepcionar la denuncia en la medida de sus competencias. Pero me dejan hablar, por favor. La Secretaría de la Mujer para decirle a las víctimas que van a denunciar, el señor me va a matar. La Secretaría de la Mujer existe para decir, entonces vete a una casa refugio,
Vete a una casa refugio. A ver, es que de pronto no están entendiendo todo lo que hace la Secretaría de la Mujer. Héctor, es que de pronto no están entendiendo lo que hace la Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer entra y articula a las instituciones competentes. Ella ofrece desde sus competencias una casa refugio como una medida inmediata, pero activa todo el otro protocolo y presenta las correspondientes denuncias. Y como lo decía Héctor, aquí no podemos sugerir que es un fracaso de la política y la responsabilidad de la Secretaría de la Mujer, porque la Fiscalía no actúa en cuestión de horas, como ocurre no solo en Colombia, sino seguramente en muchas otras partes. Es que yo entiendo, Héctor, yo Néstor le digo, si me quiere entender, no hay denuncia en la Fiscalía. Nadie presentó. Es que eso lo hace la misma Secretaría. Es que, Héctor, es que usted no me ha escuchado. La misma Secretaría de la Mujer, que es como un punto de atención, integra justamente lo que es de competencia de la Fiscalía, lo que es de competencia de la Procuraduría y lo remite de manera inmediata, lo mismo a la policía. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos ante un caso de un demente que reaccionó en cuestión de horas y, insisto, esta medida de casa refugio y de activar otros actores del Estado ha dado resultado y ha evitado tragedias en distintas ocasiones. En lamentablemente no lo logró. Y como aquí estamos acostumbrados a buscar culpables y responsables, el principal culpable de esto, ¿sabe qué es? Es la cultura machista, es una cultura que está arraigada, y por eso no podemos meter a todo el mundo preso ni a ponerle a todo el mundo esquemas de seguridad cuando hay dementes por ahí sueltos aquí en Colombia y en todo el mundo. Los esquemas de seguridad, Luis Ernesto, deberían no ser solo para los señoritos importantes que hay en Colombia, para los exministros. Pero Néstor, la gente ese debate de a pie también tiene derecho, si se siente amenazada. Para eso hay una unidad nacional de protección. El Estado debería haber reaccionado. Usted dice cómo debería haber reaccionado. Néstor, pero en ese caso, pues Néstor, medir que la amenaza era seria, como efectivamente era seria. Intentar hacer algo diferente a un procedimiento de cantado, de forma Minerva. Vete para una casa refugio, que es el máximo nivel de protección que el Estado le puede dar. Pero bueno, ya estamos lamentando Néstor. La muerte de Erika Aponte. También se mató quien era su pareja, que era Cristian. ¿Yo le puedo agregar otro elemento a toda la discusión? El señor que mató, el criminal que mató a su esposa, no, le voy a hablar del caso de Cómbita. El criminal que mató a su esposa en la cárcel de Cómbita, que se llama Efraín Sarmiento Cuero, tiene vigentes 2 condenas por 2 feminicidios. No, una, 2. No, 2. Había matado a sus 2 antiguas compañeras sentimentales, a Jacqueline Muñoz y a Cristina Mendoza. Y entonces, si el señor tiene antecedentes de feminicidio, Ricardo, ¿quién tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento? En ese caso la responsabilidad le cae al IMPEC y al juez de ejecución de penas. El señor es un feminicida consumado. ¿Nadie se da cuenta que es posible que repita la conducta? A nadie le pareció haber tomado quizás decisiones de que no podía recibir visitas. Pues que no puede ser. Exactamente. Néstor, pero en el caso de lo que ocurrió ayer en Unicentro, para sorpresa de muchos, yo estoy aquí en este debate con Héctor y con Luis Ernesto. La Secretaría de la Mujer tiene unas herramientas a su disposición para otorgarle protección a las mujeres. Que esas medidas sean insuficientes, etcétera, eso puede ser cierto. Y que la Unidad Nacional de Protección debió haberle brindado protección y no brindarle protección a gente que no está en riesgo también es cierto. Pero la Secretaría de la Mujer utilizó, en este caso, todas las herramientas que tiene disponible en el marco legal para proteger a esta mujer. La Secretaría de la Mujer no puede decirle a la Unidad Nacional de Protección, póngale un esquema de seguridad a esta persona. De pronto hay que cambiar, digamos, las herramientas que tiene la Secretaría de la Mujer, pero utilizó las que están. Pues precisamente eso es lo que estoy diciendo. Hay que ser autocrítico con base en los sucesos de este caso para demostrar que lo que tiene no sirve. Con las herramientas pero no es eficaz, Daniel, no es eficaz. María Consuelo. Nosotros también lo enfrentamos, María Consuelo. No, y nosotros también enfrentamos casos de amenazas graves a mujeres y desafortunadamente nos encontrábamos con la restricción institucional de que la Secretaría de la Mujer llegaba hasta cierto punto y los recursos entonces hay que rediseñarla. No son suficientes. Hay que darle dientes para que efectivamente pueda proteger a las mujeres y no generar una expectativa que al final del día lo que hace es que el Estado llegue tarde y sea ineficaz. Es que no fue una denuncia en una línea púrpura, en una línea rosada, no fue una llamada. Se presentó y dijo, me van a matar. Mire, y lo que pasó es que yo sospecho que aquí pensaron que era medio en broma. Néstor, vete, le entregaron la forma preestablecida, vete a la casa refugio, y por eso terminó asesinada. Usted puede... 9-15 minutos. Usted puede, señor.
Sí, usted puede decir aquí lo que quiera de los protocolos de la Secretaría de la Mujer, etcétera, pero aquí hay un hecho de bulto, aquí hay un hecho innegable. Hubo un feminicidio que estaba advertido en la Secretaría de la Mujer. Ese es el hecho de fondo que hay acá. Lo demás son cuentos. ¿Qué quiere decir? Que la Secretaría de Mujer, es que este tipo de casos son importantes, es por eso. Porque cuando usted ve que se agotan, no, es que eso de la Casa de Refugio funcionó siempre. Sí, pues llega un momento en que no funcionó. Entonces, cuando llegan los hechos, los casos cuando no funciona, tiene que decir, funcionó por si una está cosa haciendo lo elemental, que... Si ¿Por qué? No funcionó por una cosa elemental, porque Erika no la aceptó. Si ella hubiese aceptado esa medida de protección, no la hubieran matado. No esa es la realidad. La mataron es que la mataron en la oficina. Sí, suponiendo... esa es la realidad. Si ella hubiera aceptado la medida de protección de casa de refugio, no la hubieran matado. Pero es que, Héctor, la casa de refugio es para dormir ahí, no es para permanecer ahí indefinidamente. No, es una medida transitoria, seguramente mientras el sistema judicial penal opera y coge preso al delincuente. Bueno, y seguramente es para eso. A la señora y a la familia. Seguramente es para eso. Pero bueno, entonces lo que funcionó no fue lo que no dejó de funcionar fue la casa refugio. Yo no soy defensor de la medida de la casa refugio porque, entre otras cosas, estoy relativamente de acuerdo con argumentos que ustedes han dado aquí y que había leído en otras partes relacionados con que terminan es cogiendo preso a la víctima y no al victimario, y es métase aquí y escóndase aquí. Pero claro que en un caso de la gravedad del que se trataba, evidentemente Erika hubiese podido aceptar esa medida de protección y hubiera salvado su vida. Ahora, es que eso es decir, la responsable de su asesinato entonces termina siendo... No, eso no es decir eso. Eso no es decir eso, porque ella valoró, ella tenía que valorar la gravedad de la amenaza, la urgencia de no estar en ese entorno, y ella tomó esa decisión, pero ni más faltaba que ella fuera víctima, ella fuera culpable de nada. Le pregunto una cosa, Felipe. Esta pareja, Erika y Cristian, vivían en Soacha. En él, chofer de Transmilenio, ella la administradora del Chino's Pizza de Unicentro. Usted imagínese pues las condiciones económicas en las que vivían, apretados como la inmensa mayoría de colombianos. ¿Usted cree que una persona, Héctor, en estas condiciones puede aceptar la casa refugio y dejar de trabajar? Es que ese es el punto. Y entonces... No, seguramente no, pero entonces que... Va a la casa refugio, de acuerdo, pero tiene que salir a trabajar de todas formas. Y está de por medio su hijo de 8 años. ¿Qué hace uno con el hijo de 8 años? Claro. Pero, oiga, la tragedia lo deja si no tiene una abuelita como tenía este caso, por ejemplo. Perfecto, usted hace todas esas valoraciones y llega a la conclusión de que pasó lo que pasó. La conclusión, pero Héctor, no es que sea inevitable. Los asesinatos se deberían poder evitar. No, la única manera de evitar ese asesinato era cogiendo preso al delincuente. Esa era la única manera de evitarlo. O protegiendo a la víctima también. Claro, y por eso la protegieron de la manera como la podían proteger, que es la mayor protección. Usted acuerde que, por ejemplo, algunas veces las autoridades le dicen a una persona que está muy amenazada, salga del país, y la gente sale del país, pues porque finalmente la amenaza es de tal magnitud y de tal gravedad que es imposible resistir de otra manera distinta. Y entonces ustedes aquí lo que están es responsabilizando a la Secretaría de la Mujer de un asesinato cuando la Secretaría de la Mujer hizo todo lo que podía aquí hacer. No se trata, todo lo que podía hacer. No se trata de interrumpir los argumentos en contra o a favor de la Secretaría de la Mujer, porque no estoy en eso. Pero que el protocolo que tiene la Secretaría de la Mujer para evitar esto no sirvió. E incluso no sirvió aunque la víctima se hubiera rehusado. Tiene que agregarse eso. Aquí lo que yo veo es una defender a la Secretaría de la Mujer. Hombre, no perdamos el tiempo en eso. Aurelio, pero el tiempo hay que perderlo en decir qué es lo que hay que hacer para que esto sea más profundo, para que sea más allá. Yo sé que debe ser la más dolida, la secretaria de la Mujer, María Consuelo, la más dolida seguramente, en Bogotá con lo que pasó ahí. Y por eso debe replantearse si esas son las herramientas que sirven. Hay que aprender cuando las cosas no funcionan bien. Aquí algo pasó y me parece que es medianamente sabio hacer una reflexión y decir, a ver, el Estado cómo reacciona cuando hay denuncias creíbles de que puede suceder lo que sucedió ayer, con el agravante, Felipe, de que era el Día de la Madre, de que tenían un hijo juntos, de que la mató de una manera miserable. El hombre afortunadamente se murió esta mañana. Estaba condenado a pagar muchos años de cárcel. Imagínese usted la tragedia para ese niño.
Néstor, un niño de 8 años. Vio que la alcaldesa Felipe según dice, nos está contando Felipe García. El niño vive con los abuelos, con los papás paternos. los paternos. Es decir, los papás, con los papás del asesino, imagínense. Tienen la custodia esta No, mañana. ellos no tienen la culpa, faltaba más. Blue, la alternativa.